Cordial saludo, mi nombre es Mayra Solar, soy estudiante del programa de psicología, me encuentro en el cuarto semestre. Eh, a continuación, hoy les vengo a hablar sobre los casos de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios, en especial en el caso de la masacre de Chengue. Pues para colocarlo en contexto, lo primero que les voy a dar a conocer es su ubicación. Chengue está ubicado en el corregimiento del municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre, Colombia. Bueno, para hablar más sobre puedo decirle que la masacre de Chengue fue un asesinato masivo que tuvo lugar en Chengue, valga la redundancia, de poblaciones bajo jurisdicción del municipio de Ovejas, en Colombia, en la madrugada del 17 de enero de 2001. Bueno, los actores involucrados en este caso fueron los responsables, fueron los grupos paramilitares del Bloque de María, de la AUC y el Estado colombiano por su omisión. ¿Cuáles fueron las víctimas o personas protegidas? Las personas fueron los civiles de Chengue. Otros actores que participaron en este caso fueron las fuerzas militares y la seguridad de Colombia, señaladas por complicidad, ya que las personas no tuvieron el apoyo durante esta masacre de parte de estas entidades. Bueno, ahora seguimos los hechos victimizantes, entre los que encontramos el asesinato masivo, en donde se vulnera el principal derecho a la vida. Las normas que lo acobijan en este caso es el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otro suceso que podemos resaltar fue la falta de protección del Estado. Este no garantizó las medidas preventivas para proteger a los civiles. ¿Cuál fue el derecho fundamental violentado en este caso? Fue el derecho de protección por parte del Estado. ¿Cuáles son estas normas que lo amparan? El artículo 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Seguimos con el desplazamiento forzado. En este caso, los sobrevivientes. ¿Cuál fue el derecho vulnerable? En este caso fue el derecho a la libertad de movimiento y protección contra el desplazamiento forzado. ¿Cuáles fueron las normas que lo amparan? El principio rector de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas y el artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Bueno, seguimos con la destrucción de bienes civiles. En este caso fueron las casas de las víctimas que fueron incendiadas. ¿Cuál fue el principal derecho vulnerado en este caso? Fue el derecho a la propiedad y protección de los bienes civiles. ¿Cuáles son las normas que lo amparan? El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 14 del protocolo segundo adicional de los convenios de Ginebra. Bueno, también tenemos el terror psicológico, que generó impacto emocional severo en los sobrevivientes. El principal derecho vulnerado en este caso fue el derecho a no ser sometido a tratos crueles, ya que fueron masacrados todas estas personas, estas 27 personas que eran inocentes, fueron víctimas de esta masacre. Bueno, ¿cuáles son las normas que la argumentan? Es el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos Humanos.
Artículo 19 de la protección contra formas de violencia física o mental. Bueno, también tenemos unas obligaciones del Estado, entre las cuales podemos resaltar, una de estas es la prevención de violación del derecho humano, la cual está cobijada por el artículo 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También tenemos la protección de la población civil, que está basada en la Convención de Ginebra de 1949 y el Protocolo Segundo Adicional de los Convenios de Ginebra. Seguimos con la investigación y sanción de los responsables. En este caso, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y principio de lucha contra la impunidad son las normas que lo acobijan. Otro que podemos resaltar es la reparación de las víctimas. En este caso contamos con el artículo 63 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Ley de Víctima y Restitución de Tierra, Ley de 1448 del 2011 de Colombia. Por último, quiero resaltar la reconstrucción del tejido social y garantía de la no repetición. Este está avalado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Seguimos con las medidas específicas de este caso de Schengen, entre las cuales encontramos 4 de ellas. La primera de estas es el reconocimiento público de las responsabilidades estatales. El segundo, tenemos la indemnización económica y psicológica para los sobrevivientes. Como tercer punto, tenemos la restitución de tierras y reparaciones simbólicas como monumentos o actos conmemorativos. Y por última, contamos con el fortalecimiento de las instituciones judiciales y de protección para evitar colusión entre el Estado y los actores armados. Bueno, me gustaría resaltar mucho estas recomendaciones, ya que es desde mi papel como psicóloga. Principalmente, los psicólogos debemos tener la capacidad de tener un enfoque social comunitario, el cual nos permita abordar las consecuencias de esta masacre y tener más entendimiento sobre esta. Esto nos ayudará a orientar el fortalecimiento del tejido social y la recuperación emocional de las víctimas y sobre todo la construcción de mecanismos para garantizar la no repetición de estos actos. Algunas de estas recomendaciones más específicas son la atención psicológica integral. No es más sino la creación de programas de apoyo emocional a todas estas víctimas. También está la reconstrucción del tejido social. En esta, facilitar encuentros para compartir experiencias de todas estas víctimas de esta masacre. Tenemos la prevención y educación, que es la introducción de contenido sobre los derechos humanos y la resolución de prácticas de conflicto. Por último, tenemos la construcción de la resiliencia y empoderamiento. Aquí podemos brindarle a todas estas víctimas talleres sobre la resiliencia y enseñarles herramientas para poder afrontar situaciones adversas y promover su empoderamiento. Para concluir, me gustaría resaltar que este caso se da en las dos perspectivas, ya que en este se violan los dos derechos. En el caso de los derechos humanos, porque las personas no estaban involucradas directamente con este conflicto, fueron víctimas de él. Mientras que en el caso de los derechos internacionales humanitarios, se clasifican como violaciones a las normas de protección de la población civil, en este caso de Schengen. Por eso podemos decir que en este caso se violan los dos derechos fundamentales
Espero haber sido clara. Muchísimas gracias por su atención.